La lectura para la meditación de esta tarde, que ha de estar a cargo de nuestro hermano Enrique Galván, se encuentra en un versículo de la palabra de Dios, en unos versículos, el capítulo 12 de Génesis, desde el versículo 1 hasta el 3. Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 3. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta aquí la lectura. Le damos lugar entonces a nuestro hermano para que tome la palabra del Señor. Adelante, hermano. Bien, estos versículos son bien conocidos porque hace poco tiempo estuvimos hablando de Abraham y de las promesas que el Señor le había hecho. Y también se había dicho ciertamente de Abraham cuando Dios se manifestaba a toda la humanidad, y así también la primera promesa que Dios dio para la humanidad se fue allí en el Edén, cuando el hombre cayó en pecado, y el Señor le dice a la serpiente en Génesis 3:15: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y después pasan los acontecimientos, el diluvio, y empieza una nueva generación, ¿cierto?, en los hijos de Noé, y se formaron 3 naciones entre los distintos hijos, y la de Abraham fue la descendencia de Sem, o sea, los semitas. Y si bien el Señor cumplió con todo lo que le había prometido, porque realmente en el versículo 2, la nación, o sea, la descendencia de Abraham, fue grande. Se hizo una nación grande, como dice: haré de ti una nación grande. Y bendecirte también lo bendijo. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y estaba pensando hoy, y ayer también, leyendo las palabras del apóstol Pablo, cuando hablaba de Abraham, así. Podemos leer 2 versículos, Romanos 4:16
Romanos 4:16 y Gálatas 3:7. En Romanos 4:16 dice: por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y allí en Gálatas 3:7 leemos: sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y pensaban, ¿cierto?, en estas palabras del apóstol, que los hijos de Abraham no fueron solamente el pueblo de Israel, los judíos, sino también todos los creyentes. Y me acordaba de lo que Dios le había prometido, que su descendencia sería como la arena de la mar, como las estrellas de los cielos. Y me llamó la atención de qué manera el Señor engrandeció el nombre de Abraham, y también que fue de bendición. Bueno, después en el versículo 3, está hablando de algo que también aconteció con el pueblo de Israel, cuando dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y lo que se leyó en esta semana, en Ezequiel, el castigo que Dios dio a los distintos pueblos que habían sometido al pueblo de Israel, inclusive Babilonia, que fueron los primeros que los llevaron en cautiverio. Pero lo que más me llamaba la atención es lo que dice la última frase del versículo 3: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque ya no está hablando propiamente de la persona de Abraham, sino de su descendencia, y no la descendencia que fue rebelde, sino que también se cumplía, ¿no es cierto?, la primera promesa que se hizo de un Salvador. Allí de Génesis 3:15, cuando habla de la simiente de la mujer. Bueno, cuando en este versículo, en Génesis 3:15, habla de la simiente tuya, cuando le habla a la serpiente, y de la simiente suya, cuando habla de la mujer. Bien, yo pensaba que se refería al pecado, ¿cierto? Porque el pecado, y Satanás sembró en Adán y Eva, a través de Adán, como decía el apóstol Pablo, lo heredaron todos los hombres, ¿cierto?, toda la humanidad. Pero estuve buscando
Y, no sé, cuando habla de la simiente de Satanás, dice, se refiere a aquellos ángeles que la acompañaron cuando se rebeló contra Dios, cuando se ensalzó, y de aquellos de los hombres incrédulos, digamos. Y cuando habla de la simiente de la mujer, que se refiere al Señor Jesucristo y a todos aquellos que le siguen. Esto para aclarar Bien, seguimos con el texto de Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si bien la primera promesa fue para Abraham y para el pueblo, iba a salir de los lomos de Abraham, como dice en Hebreo, capítulo 7, versículo 5 y versículo 10. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. En el versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, hablando de Leví. Y eso es la nación de Israel, la descendencia de Abraham. Y también tenemos que del costado del Señor Jesucristo nació la iglesia. Podemos leer allí en el libro de Juan, del capítulo 19, (19:34), que dice: empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y en el 27, cuando a Tomás, que fue incrédulo, luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Y era esto, y era la promesa más grande que Dios le diera a Abraham. Pero también, como decía el apóstol Pablo a los romanos, allí en Romanos 3, dice el versículo 1, ¿qué pues tiene más el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Muchos en todas maneras. Lo primero, que la palabra de Dios les ha sido confiada.
Pero también dice después, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios, fue algo que Dios prometió y lo efectuó. Y en Romanos 9, también hablando de los israelitas y hablando de el Señor Jesucristo, dice en el versículo 9:4, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta mañana también se dijo, ¿no es cierto? Y lo podemos ver en estas cosas, en esta lectura, que todo lo humano no sirve para nada, no sirve delante de Dios, porque está todo contaminado, y que es solo Dios el que puede hacer las cosas, y bien lo hizo, ¿no es cierto? Porque también el apóstol Pedro declaraba, y iba más atrás todavía del Edén, cuando decía ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Y acá está lo que en el versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. Y es lo que recibimos todos. Y de allí nos rescató. Y vanas conversaciones, vanas significa que es inútil, no sirve para nada. Y conversaciones, la vida que llevábamos, no es solamente la lengua que enciende y hace incendios, como decía en uno de los devocionales hace poco Fernando. Y esas son las cosas nuestras, ¿no es cierto? Y de allí el Señor nos quiso rescatar. Y esa es la bendición, el privilegio que tuvo Abraham, que si bien ese fue el premio que tuvo Abraham precisamente por la manifestación de su fe, que no fue solamente el salir de la tierra de Ur de los Caldeos, como dice acá el versículo 1, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Y la prueba de fe de Abraham fue cuando el Señor le ordenó sacrificar a su hijo y levantó el cuchillo ya para para matarla, pero yo pensaba qué oportuna la voz que le dijo
no me acuerdo bien. Detén tu mano. Fue oportuna, porque ya estaba la mano levantada. Solamente había que bajarlo. Un abrigo sobre Dios, no sé qué velocidad, pero ya estaba prácticamente hecho. Y esa fue la fe que el Señor premió en Abraham. Y por eso también es llamado Padre de todos los creyentes. Y también hay otras promesas en la persona de David. Y lo vamos a ver ahí en la genealogía. Vemos primero Mateo 1:1. Dice, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en Lucas, capítulo 3, vamos a leer el versículo 23, dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Y en el versículo 38, que fue hijo de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Y fue Dios quien envió al Señor Jesucristo, su Hijo, de este mundo, cumpliendo todas las promesas, cierto que había hecho, si bien en el Edén, pero después en los distintos siervos del Señor, Moisés, los distintos profetas, el profeta Isaías particularmente, y otros, ¿cierto? El profeta Osea, que dice esas palabras cuando dice, oh muerte, en Oseas 14, 13 creo que es. Y sí, Isaías 13, 14. De la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Oh muerte, ya seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Muchísimas promesas a través de distintos siervos, como dijimos. Y como poco a poco se fue revelando el plan de salvación, la venida del Mesías, y que estaba pensando recién cómo los tiempos en que Dios obra las cosas solamente las sabe Él, las conoce Él. Como decía el apóstol Pablo a los Gálatas, no ha llegado el tiempo, Dios envía a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Llegó el tiempo, y si bien había señales, como dice el himno, un día en que el cielo su gloria cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, descendió Cristo y nació de una virgen. Y precisamente
Eran tiempos tremendos. Israel bajo yugo romano y de hipocresía de los religiosos y otras tantas cosas, ¿cierto? Y en ese momento Dios envía a su Hijo. Y también nosotros en este tiempo estamos viviendo ya el apóstol Pablo, creo que decía de los tiempos peligrosos, o apóstol Pedro, no recuerdo bien. Pablo hablaba de los tiempos peligrosos y creo que, bueno, creo que este tiempo que estamos viviendo hoy son los más peligrosos en, no sé, en cantidades de años, en todos los aspectos. Y tenemos estas promesas, y así como se cumplió lo que le fue prometido a Abraham, y lo más grande, como dijimos, era la venida del Mesías, la venida del Salvador. Y vamos a leer un texto, a ver. Gálatas 3:16. Que dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y toda la humanidad fue beneficiada con esta simiente, beneficiada con el Señor Jesucristo, mayormente, como decía el apóstol, los que son de la fe. Y realmente es un privilegio enorme, que en nuestra mente no entra la medida, como tampoco entra en nuestra mente lo que decía allí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, de tal manera no tiene medida. Y esa obra tan grande que no tiene medida, que no la podemos medir, y el Señor nos permite que la recordemos, ¿no es cierto?, en un pedacito de pan y un vasito de vino. Y así también el Señor no nos pide grandes cosas, solamente dice, nos habla de confiar. Confiar y obedecer. Aunque somos rebelditos, ¿no? Para no decir algo más. Lo digo por propia experiencia. Cuánta misericordia, ¿no es cierto?, del Señor, cómo se manifestó desde el principio del mundo. Y pensaba en los primeros que creyeron en la venida de un Salvador, en Abel, en el primer mártir. No sabemos qué edad tenía cuando
Caín lo mató porque se enojó. Se enojó porque Dios fue propicio al sacrificio o a la ofrenda de Abel. Y que el Señor nos ayude para que recordemos estas cosas. Si bien el pueblo de Israel fue incrédulo, como pueblo sí incrédulo, pero como decía Tito, allí Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, versículos: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Y realmente así nos lo revela su palabra. El Señor nos ayude para que podamos andar en estas cosas. Realmente hay muchísimas enseñanzas y necesitamos más que nada en este tiempo de tanto engaño, de tanta apostasía, tanta gente que es engañada por, como dice el apóstol, hombres inescrupulosos que engañan, no tienen temor de Dios. Y qué triste, ¿no es cierto? Porque por un lado, lo que, como decía también el Señor, hacía los sacerdotes de su tiempo, cuando les hay de vosotros, maliciosos y hipócritas, cuando desviaban al pueblo, aquellos que querían entrar al reino, y que sea el castigo, ¿no es cierto? No me recuerdo bien el texto, pero sé que está en Mateo. Acá en Mateo 23, versículo 13. Más hay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Y es triste, ¿no es cierto? Está bien. Aquellos que engañan a la gente van a recibir de acuerdo a lo que ellos hicieron, pero lo triste es esa gente que es engañada. Y que también nosotros tenemos que prepararnos para poder aclarar las cosas. Y es difícil, no es fácil, pero que el Señor nos ayude. Bueno, el Señor.